¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Integridad en la Alabanza. Ya estamos en primavera, ya suenan las tórtolas, las golondrinas, los pájaros, ya ha pasado el invierno. Si has pasado un invierno duro, frío, solitario, hoy es un día de esperanza, hoy es un día de cálida, de calor, de refugio del Señor. Y hoy vamos a leer este salmo maravilloso, el Salmo 114. Es un salmo cortito, pero muy especial. Salmo 114, las maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Este salmo nos habla de cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto. Y realmente el Señor nos saca a todos de Egipto. El Señor nos aparta para Él y saca Egipto de nuestro corazón, saca el mundo, saca la esclavitud, saca las ordenanzas de este mundo de nuestro corazón y nos hace nuevas criaturas, nos hace seguir su patrón, su nuevo patrón. El otro día decíamos, el mundo está establecido con unos patrones, ¿no? Y parece que los cristianos también tenemos que seguir esos patrones. El Señor nos saca de Egipto, nos libera para servirle, para construir su casa, su templo, su ciudad y allí ofrecerle sacrificio y alabanza. Bueno, vamos a hablar del Salmo 114 y estábamos hablando siempre acerca de la alabanza y la adoración, ¿no? Y en este Salmo David nos enseña otro motivo más por el que alabar al Señor, ¿no? Y cómo hacerlo. Y es un Salmo que habla de las maravillas del Éxodo. Y es precioso porque dice que cuando salió Israel de Egipto y la casa de Jacob, de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Y digo, ¿por qué el mar lo vio al pueblo de Israel y huyó? ¿O por qué el Jordán, para pasar a la tierra prometida, también se abrió para ellos? Y lo vemos más adelante, porque dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Tal, tal, tal. Y la respuesta esencial es que lo que tenían era la presencia de Jehová. A la presencia de Dios tiembla la tierra, dice. A la presencia del Dios de Jacob.
Y qué precioso que podamos acceder a la presencia de Dios a través de la alabanza. Él habita en la alabanza de su pueblo y realmente eso es lo que les hacía invencibles a la hora de las batallas a las que el Señor les mandaba, a la hora de atravesar el desierto. Tenemos la presencia de Dios con nosotros y eso es lo más importante que debemos buscar cada día. A través de la adoración, de la alabanza al tabernáculo de David, accedemos a la presencia de Dios, y teniendo esa presencia de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, como en este salmo aconteció con el pueblo de Israel, ¿no? El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. En este salmo nos habla de las maravillas que Dios hizo para su pueblo. Dice, el mar huyó ante la presencia del Señor. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron, los collados también. Y está hablando de tantas maravillas que hizo el Señor, ¿no? para su pueblo, para darles la libertad de la esclavitud. A mí lo que me está hablando el Señor es de su majestad, de su poderío, de su autoridad y de lo poco que creemos en Él, ¿no? De nuestra poca capacidad que tenemos, ¿no? De creer. El otro día compartíamos sobre la fe, que la fe tiene que ir creciendo en nuestras vidas, que cada vez tenemos que tener más capacidad de creer en el Señor, ¿no? Cuando te conviertes a Cristo, pues Dios te da una capacidad pequeñita de creer, pero esa capacidad tiene que ir creciendo. Y Dios hizo grandes milagros para un pueblo rebelde, un pueblo que constantemente le fallaba al Señor, constantemente no creían en Él, en sus promesas. Y aquí nos habla claramente de que Dios es majestuoso, poderoso. Su misericordia es infinita. No dejes de creer en Él. No dejes de confiar en Él, en su palabra, en lo que te ha prometido. No dejes de esperar en sus promesas, porque el Señor lo que ha prometido lo cumplirá. Hola, te mando un saludo, soy Efraín Barbosa. El tema de hoy es ánimo. En Deuteronomio 31:6 nos dice que Dios desea que su pueblo tenga ánimo voluntario para hacer las cosas. Una persona que pierde el ánimo lo ha perdido todo, ¿sí? Porque el ánimo es muy importante. Ánimo viene de alma, ánima, ¿sí? Significa un alma viva, un alma despierta, un alma con ilusión, ilusionada. Por eso una de las mayores estrategias del enemigo para sacarnos del propósito de Dios es provocar en ti y en mí desilusión. Desilusión es la pérdida de la ilusión, es la pérdida del ánimo, es la pérdida del entusiasmo. La frustración, el dolor roban muchas veces el ánimo. El ánimo a veces se pierde porque no se cumplen nuestras expectativas, porque a veces las personas nos fallan o porque las cosas no salen como quisiéramos o como pensamos. Ahora debemos entender que debemos de tener un ánimo voluntario. Un ánimo voluntario produce en mí un deseo de servir, de trabajar. Cosas que roban el ánimo: la frustración, la crítica, la decepción, la desilusión, el dolor, la enfermedad, el espíritu religioso que siempre viene a veces, que tú estás con mucho ánimo para servir a Dios y llega ahí un religioso y te dice, ya se te pasará, ¿no? No entender el reino de Dios también roba el ánimo. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, le está diciendo, anímate y haz lo que te he mandado y sigue adelante. Todos hemos perdido alguna vez el ánimo, ¿sí?
Jacob perdió el ánimo, el alma, cuando le hicieron creer que su hijo José había muerto. Pero dice la Biblia que cuando supo nuevamente que estaba vivo, volvió su ánimo, volvió a recuperar, se reanimó. ¿Sí? Fíjate lo que significa la palabra reanimar: devolver la vida, restablecer las fuerzas, volver a vivir, restablecer la ilusión, el entusiasmo, restablecer la visión y el enfoque. ¡Qué poderoso! Yo creo que todos necesitamos una inyección de ánimo, de reanimar. Hoy quiero decirte de parte de Dios que Él quiere, a través de su palabra y su espíritu, devolverte la vida, devolverte el alma. Yo no sé qué te ha robado el deseo de vivir o el ánimo, o qué ha pasado en tu vida que te has decepcionado o has perdido fuerzas. Pero hoy, de parte del Señor, quiero darte una palabra de ánimo y de ilusión, y decirte que lo vuelvas a intentar, que te vuelvas a levantar y que vuelvas a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Nehemías 2, 11 al 20 nos habla de cómo Nehemías ayudó y colaboró para que su pueblo recuperara el ánimo. Y número 1, ¿cómo recuperó Nehemías y el pueblo el ánimo? Recordaron lo que Dios había puesto en su corazón. Cuando tú recuerdas todo lo que Dios te ha hablado, lo que te ha dicho que hagas, aunque no lo has podido hacer, recuerdas sus promesas, recuerdas tal vez alguna palabra que te han dado, algún sueño, alguna visión, empiezas a pensar en ello, eso va a hacer que tú te vuelvas a animar. Que todo lo que Dios ha hablado en tu corazón, piénsalo en un momento, anótalo, escríbelo, decláralo, háblalo, recuérdatelo a ti mismo, apúntalo en tu nevera o en tu cuarto, y eso va a producir un nuevo ánimo. Y te animo de parte de Dios a que vayas a cumplirlo. Que Dios te bendiga. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el anochecer, ensalcemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios
A la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Quiet my soul, quiet my soul. Dice, a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. A la presencia del Señor tiembla la tierra y a veces vemos que falta temor y temblor en los seres humanos. A la presencia del Señor tiembla los mares, tiemblan los pájaros, su creación teme a su creador. Sin embargo, el ser humano ha perdido el temor y temblor al Señor. No perdamos su temor, su respeto, el respeto que Él merece, el respeto ante su presencia. Que caminemos con un deseo constante de agradarle, de obedecerle, de servirle, de hacer su voluntad, de que Él esté contento con sus hijos. Si vivimos en esa actitud, no vamos a pecar. Si vivimos en esa actitud, vamos a hacer el bien, vamos a tener compasión por los pobres, vamos a obedecer su palabra, vamos a cumplir su mandato de ir por todo el mundo, de predicar el Evangelio, de dar buenas nuevas, de tener misericordia por los perdidos. Si vivimos cada día, como dice aquí, con temor y temblor, vamos a agradar al Señor y vamos a cambiar este mundo. Vamos a ser luz en las tinieblas, vamos a ser esa sal que impide que la maldad prospere, que impide que la putrefacción prospere. Seamos de verdad lo que Dios quiere que seamos, esa luz en las tinieblas, esa sal en medio de este mundo. Entonces creo que por eso es tan precioso cuando dice también que Él cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca, ¿no? Y cómo Dios el desierto lo transforma en aguas y cómo a través de la alabanza podemos cambiar esa sequedad por esa abundancia de aguas. Todas nuestras fuentes están en el Señor y por eso es tan precioso el poder acceder a Él a través de la adoración y en ese gozarse Él en nuestra alabanza de corazón genuina, cómo su presencia se derrama, su gracia, su favor sobre nuestras vidas y cómo así podemos volvernos testigos de sus maravillas. En nosotros, todos nosotros hemos pasado un éxodo, todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido rescatados del dominio de Egipto, ¿no? Del diablo, donde estábamos perdidos, caídos, sin Dios y sin embargo el Señor pues tuvo la gran misericordia y el amor de extender su mano, no importarle nuestra suciedad y sin embargo rescatarnos, limpiarnos, restaurar nuestras vidas y darnos su presencia, ¿no? Que es lo más precioso que hay. Así que os animo a que a través de la adoración busquéis siempre la presencia de Dios, porque con Él en nuestras vidas haremos proezas. Amén. Hola, te mando un saludo, soy Efraín Barbosa, el tema de hoy es oído entendido. Primera de Reyes 3:9 dice, Salomón está orando a Dios y le pide y le dice, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a esta nación tan grande? Salomón fue sabio. Él sabía que necesitaba un entendimiento y sabiduría y un oído afinado a la voz de Dios para gobernar correctamente al pueblo de Israel. No es lo mismo escuchar que oír. La gente está acostumbrada a veces a oír, pero escuchar significa poner atención. Muchas veces cuando Jesús habló en los evangelios a través de parábolas, después que terminaba una historia, Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él estaba queriendo decir, presten mucha atención
Pon atención a lo que os estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es muy importante. Una persona que desarrolla un oído entendido, un oído capaz, va hacia la voluntad de Dios, va a poder agradarlo y hacer su voluntad. Si no tenemos un oído entendido, un corazón entendido, no vamos a poder ejecutar los propósitos de Dios. El oído espiritual es la capacidad de entender lo que Dios me habla para luego obedecerlo. Lo vuelvo a repetir, el oído espiritual es la capacidad de entender lo que Dios me habla para luego ir y obedecerlo. Necesitamos saber bien a quién escuchamos, quiénes son nuestros maestros, nuestros instructores, qué voces estamos oyendo. Necesitamos poner una serie de parámetros para saber a qué personas autorizamos en nuestra vida para oír. Hoy vivimos en el mundo de la opinión, todos opinan, tienen miles de opiniones, pero la opinión que debe de predominar en nuestras vidas sobre todos es la voz de Dios y la voz de las personas autorizadas. Un parámetro bíblico e importante para saber oír a otros lo que tienen que decirnos de parte de Dios es, te doy 3 parámetros importantes acerca de voces autorizadas. Número 1, la primera voz autorizada es la voz de Dios a través de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Si yo pongo atención, no solo la leo, sino pongo atención a sus principios, me va a ir bien. Número 2, si yo soy menor de edad o vivo con mis padres, la segunda voz autorizada que Dios pone para que me vaya bien son precisamente mis padres, porque son autoridad sobre mí para ayudarme, para instruirme, para guiarme, para enseñarme. A veces oímos más a los amiguetes, a los amigos, que la voz autorizada de nuestros padres. Y número 3, la voz de tus pastores o de tus líderes espirituales. Dice que ellos están para velar y cuidar por nuestras almas. Pídeles consejo, pídeles orientación, pídeles ayuda, y yo creo que ellos con todo su amor y cariño van a orientarte, van a darte instrucción o orientación acerca de las cosas que tú estés necesitando. Salomón fue sabio, pidió ayuda a Dios, pidió un corazón entendido y Dios se lo dio. Así que seamos una generación y personas entendidas. Que Dios te bendiga. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Cada día la misma historia, de casa al trabajo y el tiempo se va. Vacaciones, el piso, el coche, el móvil, cada vez quieres más. Poco a poco te enredas en el consumo de esta sociedad. Estás gastando tu vida buscando lo superficial. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Tu deseo es hacer el bien, los afanes te atrapan, no te dejan mover. Tienes miedo a pasar escasez, pero Dios siempre ha sido fiel. Con sustento y ayuda te basta, así tendrás tiempo de dar y servir. A sus hijos Él cuidará y nada les faltará. Busca
Con gotitas de sabiduría te podré obedecer mejor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pido por mis hijos y mis nietos, Señor, que tú los bendigas. El que no está conmigo está contra mí. Los ojos de la fe traspasan los sentidos. Ser obediente a la palabra de Dios me trae bendición. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Obedecer a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Debo prestar atención a Dios. Mi corazón debe estar atento a su palabra. Hazme parar a tiempo, Señor, antes del precipicio. Ayúdame a ser obediente a la voz de tu Santo Espíritu. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Háblame, Señor, por medio de tu palabra. Quiero renovar mis fuerzas en ti. La obediencia hace que Dios se manifieste en mi vida. Dame dirección, Señor, fe y paciencia. Señor, te entrego mis hijos, porque tú los amas y los cuidas mejor que yo. cántale, te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Te prometemos hoy, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser, hoy se humilla a ti, porque eres digno, digno de alabar, porque eres digno, digno de adorar, mi Dios Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno,
el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Para terminar, aquí en este salmo dice que el Señor cambió la peña en estanque de aguas. Dice que el Señor cambió la roca en fuentes de aguas. El Señor nos puede cambiarnos de ser personas secas a ser, como dice aquí, estanques de aguas, manantiales de agua viva. El Señor puede cambiar tu vida de ser una roca dura e inservible a ser una fuente de agua, a dar de beber al sediento. Todo el pueblo de Israel estaba sediento, se morían de la sed, empezaron a quejarse contra Moisés y el Señor sacó agua de la roca. El Señor puede usarte para que seas agua en medio del desierto, al sediento. El Señor puede usarte para que seas manantial de vida, agua fresca. Pero ¿estás dispuesto a que Dios te use? ¿Estás dispuesto a ser valiente para predicar en medio de un mundo de maldad que posiblemente se burlen de ti, se rían de ti, hablan mal de ti? ¿Estamos dispuestos a ser esas fuentes de agua viva a costa de lo que sea? Porque vas a sufrir persecución, vas a sufrir muchos ataques. El otro día leíamos que David se hizo el loco porque tuvo miedo a un rey, porque decían, no es este el que mataba más filisteos que el rey Saúl, no es este que cantaban de él alabanzas de Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y David tuvo miedo y se hizo el loco. No se comportó como un rey y él era un rey. Comportémonos como reyes, como sacerdotes, como hombres y mujeres de Dios. Comportémonos con ese temor y temblor y seamos lo que dice aquí, estanques de aguas. Seamos fuentes de aguas al sediento, al caminante, al perdido, al necesitado. Que Dios transforme tu vida y te use. Que desees cada día agradarle más y más. Que Dios te bendiga.